Bienvenidos a un enfoque distinto para hablar y para reflexionar. El homenaje, la reflexión, el recuerdo a nuestros héroes de Malvinas. Pensamos cómo hacerlo, a quiénes invitar, poder invitarlos a todos, que todos estuvieran aquí. Y bueno, la forma de tenerlos a todos aquí en esta mesa es invitando a una persona que trabajó y mucho investigando, haciendo historias y trayendo historias a nuestra actualidad acerca de lo que sucedió en la guerra de las Malvinas, ¿no? La tenemos aquí, le decimos buenos días, podríamos decirle, Vivi, un gusto tenerte aquí. Y hoy para hablar un poco de lo que sucedió hace muy pocos años y que trajo a la actualidad lo que había pasado con nuestros héroes de Malvinas, héroes de aquí, de no tan lejos, no historias que vemos a través de la tele, sino que podemos palpar en nuestra localidad, ¿no? Pero podemos dividirlo en dos. Por un lado, un trabajo muy importante que hiciste a pedido del municipio, ¿sí? De otra gestión, y que quedó plasmado en los libros. Y por otro lado, un trabajo que fue algo personal, podríamos decir, una historia que empezó con una carta y que tuvo, obviamente, un final realmente emocionante. Pero contanos, Vivi, ¿cómo empieza todo esto de investigar, de trabajar en base a la guerra de las Malvinas, pero haciendo hincapié en nuestra gente, en la gente de aquí de Luque? Bueno, a lo mejor estamos yendo un poquito en los años para atrás, ¿no? A lo mejor esto haya surgido en la universidad, cuando yo estudié periodismo. Bueno, siempre por ahí te piden entrevistar a personajes vivientes de la historia, o de la historia viviente o de la historia reciente. Y recuerdo que circularon por las aulas algunos excombatientes y bueno, de ahí surgió de decir, yo en Luque los tengo, o sea, tenemos la suerte los luquenses de tener tres, que los tres están vivos, que fueron vivos y volvieron con vida y que a la historia le pueden contar. Claro. Distinto sería si estuvieran sus restos en el cementerio de Darwin o si no supiéramos dónde estaban o si ya los hubiéramos perdido. Claro. Y bueno, en una oportunidad cuando pude ingresar a la Municipalidad de Luque en la parte de prensa, presenté un proyecto que entre otras iniciativas incluía esta, la de reflejar en un material gráfico que quedara escrita esta historia, porque es como que si no es muy recurrente, ¿no? Todos los años se los cita, todos los años ellos vuelven a contar la historia y todos los años aparece gente nueva que por ahí no los ha escuchado, pero el testimonio oral sabemos que con el tiempo se pierde o se distorsiona o se olvida, y es como que hay que esperar cada 2 de abril para volver a hablar de esto. Y entonces yo digo, por ahí en la escuela hay otras fechas en las que hablamos de historia, de esta historia. Cerca de diciembre, cuando se recuerda el retorno a la democracia, por ahí cuando se ve la historia argentina, cuando se hablan de guerras civiles, cuando se menciona Inglaterra, por ahí la guerra de Malvinas puede surgir en otros contextos y en otras fechas del año. Entonces yo digo, qué mejor que tener, no es humano a la estrada, pero no es el libro de historia. Aparte, habla de la gente de aquí, ¿no? Muy distinto es leer lo que sucedió desde un manual estándar que llega a todo el país, que leerlo desde un libro que se ha hecho y se ha escrito en base a la historia de nuestra gente, ¿no? Cambia mucho. Y además ellos me parece que se sintieron muy cómodos también cuando yo no soy historiadora, no sé, no es una historiadora local, pero es una periodista que la conocen, que es de tu pueblo. Entonces me parece que ellos se abrieron un poco a contar un montón de cosas, claro, de la intimidad, que por ahí tenía vergüenza de decir, qué sé yo, me oriné encima del miedo, del frío, de que pasan los días y empezás a perder la noción del tiempo, ya no sabes si vas a volver a tu casa, ya como que hay un desánimo, que ya como que no te importa nada, no te importa si te bañaste, si no te bañaste. Y bueno, esas son las reminiscencias de la historia que la historia oficial no las cuenta. Nunca se cuenta. No, aparte son cosas muy personales, muy difícil que un excombatiente se siente en un canal capitalino a hablar de esos detalles, obviamente, ¿no? En cambio, en casa, en familia, porque en sí Luque es una gran familia, se puede hacer y en cierta forma es sacar afuera lo que tanto dolió. Bueno, y en la primera parte, que fue la primera edición, lo que se ve también, lo que se puede leer es el retrato de la familia, o sea, ¿dónde estabas vos en abril y mayo? Bueno, ya hasta junio del 82, ¿dónde estabas? Y por ejemplo me acuerdo un testimonio de
y de varios hermanos que se iban a la quinta o a la granja, no recuerdo cómo era la finca, y hablaban entre ellos y decían, ¿qué le decimos a mamá y papá si pasa algo con este chico? Claro. ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo afrontamos? Y era terminar de comer o buscar el horario de la siesta para irse campo adentro a hablar. A poder hablar de ese tema. De esto sin que esta preocupación llegara, no se podía hablar de la cena o en el almuerzo, no se podía hablar de esto, porque había una incertidumbre y un desconocimiento que, bueno, yo cuando publiqué los 2 libros no era mamá. Pero después cuando tuve a mi hijo, yo dije, qué sensación tan fea, por más que tu hijo tenga 17, 18 años, por más que tengas 4, 5, 8 hijos más, es un hijo que se va lejos, que no sabes si va a volver, no te pudiste despedir, no sabes en qué condiciones está, no sabes si lo que le estás enviando, lo que le estás mandando llega. O sea, también vivir como madre en esos años debe esa ser muy situación. difícil. Aparte, por allí, estas nuevas generaciones tan comunicadas, poder reflejarle lo que era en ese momento, no tener nada más que a lo mejor hasta una foto, porque lo que nos llegaba era a través de los medios de comunicación, que eran muy poquitos y era muy acotada la información, o a través de una gacetilla por una radio. De ellos nunca sabíamos nada de manera personal, alguna carta que por allí teníamos la suerte que llegara, que eran contadas, ¿no? Pero en este caso fue un poco retratar cómo se vivía, aparte una realidad totalmente distinta a la que tenemos hoy. Mira, hoy en día a mí me resultó por ahí muy interesante hacer este paralelismo y decirle a un chico de 17 años, vos te imaginás en lugar de estar sentado en ese banco, en un lugar calentito donde te estás educando, te estás preparando para un futuro, hay profesores que te enseñan, estar en un pozo, haber cavado un pozo, estar en un pozo donde el agua te llega hasta la rodilla, en donde hay temperaturas bajo cero, nieve, donde se escuchan bombardeos por todas partes, no sabes si al otro día vas a comer, estás todo sucio, no tienes comunicación con tu familia, las horas no se te pasan. ¿Vos te imaginás? Porque tendrían ellos la edad que tenés vos ahora, habrían tenido la edad que vos tenés ahora. Claro. Y como que a la generación nueva le cuesta imaginarse, le cuesta creer y ponerse en ese lugar. Y yo creo que esto se debe a una suerte de desmalvinización que hubo, una especie de tabú, venir de la guerra y no hablar de lo que pasó. Porque se perdió, porque... Dolió mucho, yo creo que la sociedad hizo lo que hace una familia cuando tiene un suceso que se desgarra y que se siente. Trata de no hablar, trata de negarlo. Yo creo que los argentinos tratamos de negar esa guerra, ¿no? Y de una realidad que hoy en día ver un joven de 18 años, que es la misma edad de que tenían estos chicos que fueron hacia Malvinas, y pensar que mandamos estos chicos y sin nada, y allá los tuvimos pobrecitos sin comer, sin abrigo, sin armas. Realmente fuimos muy crueles y nos duele reconocerlo, y por eso yo creo que un poco lo negamos también. O sea, nosotros decimos nos duele, en realidad tanto Vivi, vos como yo éramos niños cuando sucedió esto. Yo no había nacido. No había nacido, yo recuerdo, era muy chica, pero recuerdo que esperábamos las primeras horas de la mañana, era cuando se hablaba en la radio de las Malvinas, y siempre era un informe muy cortito, y nosotros como niños, nuestros padres nos ponían alrededor de la radio para que escucháramos un poco, ¿no? Para que supiéramos, para que escribiéramos esas cartas. Yo también escribíamos cartas, mandábamos chocolates que nunca llegaron, pero vos fíjate lo ilusos que éramos de creer que estábamos haciéndole un bien a nuestra Argentina, todos, desde los más chicos a los más grandes. Y cuando fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta qué engañados estábamos, yo creo que ahí fue cuando empezamos a no querer hablar de eso, porque nos daba vergüenza que nos habían engañado como niños, a todos. Bueno, 5, 30 o 50 años, todos pensábamos que lo mejor era que ellos estuvieran ahí. Porque los alentábamos, en lugar de pedir que los trajeran. O sea, era una sociedad engañada. La derrota de Malvinas fue una derrota doble. Primero porque se perdió la guerra, y segundo porque hubo toda una cúpula militar que se tuvo que ir a su casa, ¿no? Porque eso marcó la caída prácticamente de un imperio. Y yo he tenido profesores de periodismo en la facultad que me han sabido contar que iban a la radio
a trabajar a la mañana y llegaban las gacetillas, algo dudosas, pero cuando ellos intentaban emitir una opinión, había militares por todas partes y entraban y a muchos les apuntaban con la metralla por la espalda y le decían, vos lee lo que dice ahí. Era otra época. Entonces había que leer una falacia, una mentira, claro. Y por ahí los profesores me decían, yo leía, pero yo pensaba en mi tía, que tenía mi primo en Malvinas, en la vecina, en esa mamá, y le estábamos mintiendo, porque estábamos hablando de números irreales, porque no existían esos muertos, porque si lo existían eran argentinos y no ingleses. Entonces dice, también por allí se desmalvinizó, porque como que el argentino lo vivió como una guerra, un partido de fútbol a la guerra, parecía un mundial, o sea, con un exitismo de salir a la calle, de festejar, ese entusiasmo de mandar cartas, de mandar cosas, o sea, esta gente adinerada se despojó de joyas, de tapados y demás, se vivió con mucho fervor y encima esto de alentar, vamos ganando como si fuéramos un montón de tantos goles o penales a favor, ¿me entiendes? Se vivió así, por eso después hubo que acallar, porque tanto exitismo que cuando cayó caímos de lo más alto. Y además los excombatientes fueron vistos como los loquitos de la guerra. Sí. Entonces de eso no se hablaba, nada de contención psicológica, de ayuda ni demás. La impotencia de la misma Argentina de contenerlos y de volver a incluirlos a la sociedad, ¿no? Lo máximo que se hizo, creo que acá lo contó Maidana en este libro, fue que algunos contingentes que llegaban, que estaban muy flaquitos, fueron retenidos durante un tiempo, distribuidos en distintos cuarteles, y se los alimentó y sobrealimentó para que cuando volvieran a la casa las familias no los vieran tan demacrados, tan anémicos. Pero eso fue lo máximo que llegó a hacer el Estado. Obviamente, claro. Y de allí a empezar a reconocerlos por parte del Estado y a devolverle, no podemos decir que se le devolvió todo lo que se le sacó, pero hoy en día la situación es muy distinta, ¿no? Encontramos un mínimo reconocimiento y un mínimo de respeto para con ellos. Yo creo que estas nuevas generaciones tienen mucho más respeto que las que continuaron a la guerra de las Malvinas, porque eso como que fuimos pero perdimos, lamentablemente no nos dábamos cuenta todo lo que había por atrás, éramos otra sociedad. Claro, hay muchas cosas que por ahí la gente no se da cuenta, cuando uno habla por ahí el daño que hace. Claro. Uno de los chicos me acuerdo que dijo que la primera vez que fue a una escuela primaria a dar una charla, todos los chicos se acercaban y le decían, vos fuiste soldado, ¿cuántos ingleses mataste? Y no se iba a hablar de las muertes, de cuántos maté. Se iba a hablar de un territorio que es nuestro, que lo defendí, que luché por la patria, que ayudé a mi amigo, que ayudé al caído. No se iba a hablar del enfrentamiento, porque la idea no es hacer apología de la violencia con esto. No, y aparte ahí tenés el mensaje muy claro, por un lado del veterano que lo que quiere llevar es el mensaje de que este territorio nos pertenece, y por el otro una sociedad que aún continúa con ese fanatismo que nos inculcaron en esos mensajes de radio, en esos mensajes escasos de televisión, en donde parecía que teníamos que ir a arengar, ¿no? Era sí. Como decían, vamos a matar a la gente, o sea, era terrible. Si hoy te pones a pensar lo que nos hicieron desde el gobierno que estaba en ese momento en acción para con nosotros, era como que nos convirtieron en una maquinita de hacerle barra a gente que ni siquiera se enteraba encima de lo que pasaba en el continente. Y bueno, mira, yo nací en el 83 y yo durante muchos años no me acuerdo haber hablado de Malvinas. Yo era grande ya cuando me enteré que acá en Luque había 3 sobrevivientes, que eran 3 excombatientes, que uno de ellos entró en combate seguro, el otro estuvo en una isla en la cual, si bien hubo bombardeos, no hubo enfrentamientos, pero bueno, las peripecias las tuvo que pasar, la miseria humana también la vivió. El otro también, aunque por ahí hay algunas lagunas en el testimonio, como que hay cosas, lugares que no recuerda, pero no recuerda tampoco haber luchado cuerpo a cuerpo con los ingleses, como si lo hizo Maidana. Claro. Y te digo, era grande cuando me enteré. ¿Qué pensás, Vivi? Vos has tenido que investigar muchísimo, ¿no? Viste que hay por allí... los argentinos hemos empezado a utilizar la palabra grieta, yo no sé si va en este caso, pero podríamos decir que ellos se han dividido en 2 grupos, quienes llegaron a las islas y quienes quedaron en el continente.
Y por allí yo lo que veo, y he tenido la oportunidad de estar en contacto con quienes quedaron en el continente a la espera de ser convocados, ya en el sur y todo, pero que no fueron a las Islas Malvinas, que por allí no son reconocidos como combatientes, como excombatientes, ¿no? Y se sienten dejados de lado. Dice, nosotros sufrimos el mismo desazón, estuvimos abandonados, pasamos hambre, pasamos frío, pero porque no agarramos un avión o un barco para ir a las islas, ahora nos dejan de lado. Y en algunos casos hasta ni siquiera se le da una pensión, ¿no? ¿Vos tuviste la oportunidad de estar en contacto con estos dos sectores? No, pero yo creo que una de las obras, no sé cuál, recibió la crítica de un movilizado, que me la hizo llegar por alguna red social, me parece. Son los movilizados, porque se prepararon pero estuvieron en el continente. No llegaron, o sea, no es que no fueron convocados, los trasladaron al sur, pero quedaron en el continente, no llegaron a las islas, digamos, pero en sí estaban allí. Yo creo que ahí con ellos ha quedado una zona gris. Claro. Porque hay mucha gente que hizo el servicio militar obligatorio, que estuvo en el ejército, que debió ser compensada. Sí. Yo, sin ir más lejos, tengo un tío, bueno, que casualmente mi hijo lleva el nombre de él, Abel Ferreira, que se enfermó durante algunos ejercicios, le hicieron mala praxis, no recibió atención médica en su momento y le quedó una secuela de por vida. Claro. Después terminó muriendo de otra enfermedad, pero yo creo que el cáncer a él se le despertó por esa depresión de no haber superado nunca su enfermedad. Claro. Yo siempre culpé al Estado y siempre culpé al ejército de todo lo que le pasó a mi tío. Entonces yo creo que en el servicio se recibieron muy malos tratos y hubo gente que debió ser indemnizada sin ir a las Malvinas. Después está la gente que fue a las Malvinas, que así no haya entrado en combate, el haber estado ahí en ese infierno, porque no se lo puede describir de otra forma, ya amerita que se lo reconozca. Y en el medio quedó el movilizado, claro, que yo creo que se quedó con el partido de fútbol. Se quedó con el patriotismo ahí adentro y a flor de piel, como diciendo, yo me movilicé, lo viví como lo vivieron ellos. Esa desazón de estar en el continente y escuchar cuántas caídas, cuántos soldados caídos, porque ellos sí manejaban más información. Claro, ellos estaban cerquita, estaban allí. Y esa foto que vemos por ahí circular por todas partes, los soldados que iban todos apiñados en un avión, hacinados, todos festejando, cantando. Realmente no sabían a dónde iban. Y el movilizado lo vivió así en el continente. Entonces se quedó con ese dolor. Y el excombatiente por ahí se queja y dice, ¿cómo va a reclamar si mira lo que vivimos nosotros y lo que vivió él? Y son dos realidades distintas. Yo creo que los dos tienen razón. Que debieran ser indemnizados los dos, sí, quizás. Pero si empezamos a ver de ahí para atrás hasta que se levantó el servicio militar, también hay mucha gente que debió ser compensada. Sí. Y gente que estuvo defendiendo el canal de Beagle y gente que estuvo en otros lugares, estuvo a punto de desatarse la guerra y no se habla de eso porque Malvinas a lo mejor es más masivo, trascendió más popular, y a nivel internacional. Claro, pero también hubo otros conflictos. Claro, si empezamos también, a ver, quizás los movilizados tengan razón. Y quizás se debiera destapar la olla y ver mucha otra gente que pasó antes que también... En donde de repente el Estado es quien abusó de ellos, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de personas que se retiraban de la sociedad durante un año para cumplirle a la patria. Y en ese cumplirle a la patria no había condición, era como que ibas donde ellos te decían y hacían lo que ellos querían y tenías que portarte bien para que eso fuera un año y no un año y más. O más. Y acá me parece que los que se tienen que unir, aparte del Estado, porque los propios excombatientes, las personas que quedaron lisiadas, las personas a las que les amputaron miembros, esperaron muchos años por cobrar una indemnización. Entonces, si nos quedamos esperando una respuesta del Estado, no sé, se nos va a ir la vida en eso. Pero a mí me parece que ellos debieran estar unidos porque están hablando de lo mismo. De lo mismo. Es la misma historia. Desde distintos puntos de vista. Lugares. Pero vos empezás a hablar con un excombatiente y empezás a escarbar la historia. Y de ahí sale otra y se menciona otro personaje. Y hablas con esa otra persona y te menciona otro. Entonces se va haciendo una cadena. Una maraña de historias tan lindas y tan ricas para contarlas antes de que se pierdan, que a mí me parece que ellos tendrían que buscar la unión antes de... Una unidad, digamos. Antes de que venga sin diferenciar en qué punto estuviste, pero estuviste allí.